Espere, yo miro porque no sé cómo. Listo. Entonces, por medio de ese aparato es que nosotros podemos, digamos, como observar cuál es el calor que se transfiere, ¿sí? O cuánto es la energía calórica transferida, ¿bien? Ya que lo que hace es que el objeto, digamos que tiene cierta energía calorífica, se la transfiere al agua y por medio de la medición del termómetro sobre esa agua es que nosotros podemos saber cuánto calor es el que se le transfirió, ¿sí? Eh, digamos que eso sucede mucho en la vida diaria, la transferencia de calor, ¿sí? De un objeto, digamos, a sus alrededores, incluyendo nosotros, ¿sí? Nosotros como tal somos agentes que transferimos como tal nuestra energía calorífica, ¿bien? Ok, entonces nosotros vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que ese objeto, ¿sí? Tiene lo siguiente. Entonces, tiene una masa que la vamos a llamar m sub 0, ¿sí? Pues, obviamente todo objeto tiene su masa, ¿sí? Entonces, esa masa la vamos a llamar m sub 0. Tiene un calor específico. Recuerden que cada objeto, cada, digamos, material tiene un calor específico diferente. Esas tablas yo se las había mandado anteriormente. Ese calor específico no lo conocemos. Vamos a suponer que no conocemos qué calor específico es. Entonces lo vamos a llamar, perdón, C sub X. ¿Listo? Porque no sabemos cuál es el calor específico. Bien. Y vamos a tener en cuenta una temperatura inicial de ese objeto. ¿Sí? Entonces, T sub I sub 0. Bien. Estos son tres cosas diferentes. No es que se estén restando, sino que son tres cosas diferentes. Entonces, el objeto tiene masa, tiene calor específico. Bien, voy a poner acá masa. Tiene calor específico. Y tiene una temperatura inicial. Bien. Ok. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Listo. Resulta que vamos a suponer que el calor que absorbe el agua es igual al calor que transfiere el objeto, al calor cedido por el objeto, ¿sí? Por eso es que el calorímetro me mide esa temperatura, porque lo que hace es que el objeto le cede calor al agua y entonces lo que medimos es la temperatura final del agua, ¿sí? Y la contrarrestamos con su temperatura inicial y por eso es que podemos obtener como el calor pues que tenía ese objeto, ¿sí? Entonces, el calor que absorbe el agua es igual al calor cedido por el objeto. ¿Sí? Esto tiene que quedar claro porque a partir de ahí es que podemos llegar a lo siguiente. Entonces, vamos a decir cuál es el calor, digamos, que cede el objeto. Entonces, el calor que cede el objeto, recordemos que la fórmula del calor nos decía lo siguiente, nos decía que es la masa, ¿sí? Por el calor específico, por el cambio de temperatura, ¿cierto? Esta era la fórmula de calor que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, tenemos, ahora tenemos dos cosas diferentes. Tenemos el calor del objeto y tenemos el calor del agua. Entonces, el calor del objeto decimos que es la masa, pero la masa del objeto, ¿sí? Listo. Tenemos la masa, que es la masa del objeto. ¿Bien? Tenemos el calor específico del objeto, pues no lo conozco, ¿sí? Pero entonces le pusimos C sub X, ¿bien? Y el cambio de temperatura, recordemos que el cambio de temperatura, ¿sí? Es
la temperatura final, es decir, la temperatura con la que se equilibran, ¿sí? Cuando un objeto le cede calor a otro, o a otro objeto, a otra persona, a otro material, ¿sí? Se supone que, digamos, los dos quedan en una temperatura equilibrada. Entonces, la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del objeto. Ese es el cambio de temperatura del objeto, o es el calor del objeto, perdón. Y eso dijimos, ¿sí? Que era igual, ¿bien? A la temperatura del agua, ¿sí? A la temperatura que obtenía el agua. Entonces, la masa del agua, ¿bien? Por el calor específico del agua, que recuerden que también tiene como un calor específico, ¿bien? Por el cambio de temperatura del agua, que va a ser la temperatura de equilibrio, porque los dos quedan con la misma temperatura, menos la temperatura inicial del agua. ¿Bien? Esto es una temperatura inicial del agua. ¿Bien? Resulta que como la temperatura de equilibrio es mayor que la temperatura inicial del agua, este valor siempre, sí o sí, me va a dar negativo. ¿Listo? Ahí no le pongo el menos porque pues aún no hemos hecho, digamos, el cálculo, pero este valor siempre va a ser negativo. Entonces, yo puedo reescribir toda esta fórmula de la siguiente manera. Es la masa del objeto por el calor específico, por su cambio de temperatura, más, porque este valor es negativo, ¿sí? Más la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura del agua. Ah, y eso igualarlo a cero. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula con la cual vamos a trabajar esta parte de calorimetría. Ya vamos a verlo en un ejemplo. Preguntas hasta el momento. Yo, por ejemplo, Señor. ¿qué pasa cuando una temperatura inicial es negativa? No es que la temperatura inicial sea, bueno, cuando la temperatura inicial es negativa, igual entonces la temperatura o sea, esta temperatura como tal, esta que tenemos acá, que es la temperatura de equilibrio, siempre va a ser menor a eso, siempre va a ser mayor a la del agua, pues a la que tenía inicialmente el agua, puede ser negativa. El problema es que cuando una temperatura inicial del agua es negativa, quiere decir que no estamos trabajando con agua. Quiere decir que estamos trabajando con la parte sólida del agua, que sería el hielo, ¿sí? Eso lo veíamos en el tema anterior, ¿sí? En el tema anterior veíamos que había un punto, ¿sí? Donde había un cambio de fase, ¿sí? Entonces, cuando estaba por debajo de 0 grados, ¿bien? O sea, en temperaturas negativas, estábamos viendo que era la parte sólida de ese objeto que estábamos trabajando con el agua, ¿cierto? O sea, en ese caso sería hielo. Cuando llegaba a 0 esa temperatura, había un cambio de fase, entonces había un tiempo donde el agua no tomaba ninguna temperatura porque había un cambio de fase, es decir, iba a pasar de hielo a líquido, o sea, a agua, ¿sí? Entonces, por eso cuando trabaja, en este caso de la calorimetría, no trabajaríamos con temperaturas negativas, ¿bien? Porque necesitamos trabajar con un líquido para poder tomar como tal la medida. ¿Listo? No, no, por ejemplo. Listo, Santi. Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Lo voy a leer, lo voy a leer, listo. Dice, un trozo de cierto metal, no sabemos qué metal, nos dice que tiene masa, entonces voy a ponerle masa del objeto, igual a 0,02 kilogramos. Nos dice, se introduce en un horno hasta alcanzar 150 grados de temperatura. Eso quiere decir que la temperatura inicial del objeto
es 150 grados. ¿Bien? Nos dice, se extrae del horno y se sumerge rápidamente en un calorímetro que contiene 0.4 kilogramos de agua. Entonces tenemos que la masa del agua es 0,4 kilogramos. Y nos dice a temperatura ambiente de 18 grados centígrados. Eso quiere decir que la temperatura del agua es 18 grados centígrados, ¿cierto? Nos dice, con un termómetro se registra la temperatura de equilibrio igual a 23 grados centígrados. Eso quiere decir que la temperatura de equilibrio es 23 grados centígrados, ¿sí? Y nos pide que a partir de esa información determinemos el calor específico del metal. Entonces volvemos y recordamos, la fórmula dice que la masa del objeto por el calor específico del objeto, ¿sí? Por el cambio de temperatura, que sería la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del objeto, es igual, Ve, señora, usted está compartiendo pantalla. sí, Es que no veo. Lo veo a usted, pero no veo donde usted está dibujando. los demás sí ven, entonces eres tú, Ay, lo siento. Y eso es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura del agua. De aquí podemos obtener lo siguiente. De aquí tenemos qué información tenemos del ejercicio. Tenemos la masa del objeto, tenemos la temperatura de equilibrio, tenemos la temperatura inicial del objeto, tenemos la masa del agua, el calor específico del agua lo tenemos en cuadros anteriores y tenemos la temperatura inicial del agua. O sea que de aquí yo puedo hacer el siguiente despeje y despejar el calor específico del objeto, ¿sí? Eso quiere decir que ese calor específico del objeto es igual a la masa del agua por el calor del agua, que es el calor específico del agua, por el cambio de temperatura del agua, sobre la masa del objeto por el cambio de temperatura del objeto. Y aquí quiero aclarar algo, ¿sí? Miren que si observamos la temperatura de equilibrio es menor que la temperatura inicial del objeto, ¿sí? Mire que la temperatura inicial del objeto es 150 grados y la temperatura de equilibrio es 23 grados. O sea que este valor nos daría negativo, ¿bien? En esos casos, cuando veamos que nos va a dar negativo, nosotros podemos hacerlo así y simplemente este valor que nos da lo tomamos positivo, no lo ponemos en negativo, ¿listo? O simplemente pues cambiamos de lado las temperaturas, no hay ningún problema, pero este valor me tiene que dar positivo, ¿listo? O sea, este valor lo vamos a tomar positivo. ¿Es claro hasta ahí? ¿Bien? O sea, esto acá nos va a dar un valor negativo, simplemente yo le quito el negativo y lo dejamos positivo, ¿listo? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, porque el calor específico debe de ser un valor positivo. Entonces, el calor específico decíamos que era la masa del agua. ¿Cuánto es la masa del agua? 0,4 kilogramos. El calor específico del agua es 4186 es joules sobre kilogramos por grados centígrados. Y el cambio de temperatura es 23 grados centígrados menos 18 grados centígrados. Esa es la parte de arriba, ¿sí? Veamos. Entonces, teníamos la masa del agua, que es esta. El calor específico del agua, que es esta. Y el cambio de temperatura entre la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua.
Y en la parte de abajo tenemos la masa del objeto. La masa del objeto era 0,02 kilogramos multiplicado por el cambio de temperatura. Temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del objeto. Entonces esto es 23 grados centígrados menos 150 grados centígrados. ¿Sí? Aquí podemos simplemente, como les digo, este valor va a dar negativo, entonces yo lo tomo positivo, ¿listo? Esto 23 menos 150, eso me da menos 127, ¿sí? Pero entonces yo lo tomo negativo o simplemente cambio de lado, entonces pongo 150 menos 23, ¿listo? Ok. ¿Sí? Al hacer todo el cálculo, el calor específico, este kilogramos con este kilogramo se pueden eliminar. Estos grados centígrados se eliminan con estos grados centígrados. Entonces miren que me queda en estas mismas unidades, ¿sí? Al hacer todo el cálculo, eso nos da 3296,06 joules sobre kilogramo por grado centígrado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Nos dice lo siguiente. Ese ya no va dentro de un calorímetro, sino que es como un ejemplo de la vida cotidiana. Tenemos un pocillo de aluminio, ¿bien? De esos que conocen, de esos grisecitos, se utilizan mucho para las visitas. Un pocillo de aluminio. Nos dice que la masa de ese pocillo, la masa del pocillo, es de 0,15 kilogramos. Y nos dice que la temperatura inicial del objeto es de 18 grados centígrados. Bien. Es una I. Nos dice, se llena con 0,15 kilogramos de café. Ahora la temperatura del café, o sea, ya no vamos a tomar en cuenta el agua, sino café. Bueno, el café está hecho con agua. Entonces, la temperatura del café es de, perdón, la masa del café primero. La masa del café es de 0,15 kilogramos. Y nos dice que la temperatura inicial del café es de 75 grados centígrados. Bien. Nos dice, determinemos la temperatura final del conjunto al alcanzar el equilibrio térmico. Eso quiere decir que lo que yo necesito hallar como tal es la temperatura de equilibrio. Esto es lo que desconozco. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar algo. Entonces, habíamos dicho que la masa del objeto, en este caso del aluminio, ¿sí? Por el calor específico del aluminio, acá sí conozco el calor específico del objeto, porque estamos hablando de un vaso de aluminio, ¿cierto? Y el aluminio sí tiene un calor específico que ya conocemos, ahora se los indico, ¿bien? Multiplicado por el cambio de temperatura, o sea, la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del objeto es igual a, en este caso, la del café. La masa del café por el calor específico del café, que en este caso pues va a ser igual al calor específico del agua porque el café está hecho de agua, ¿sí? Por el cambio de temperatura del café, temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del café. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos la masa del objeto? Sí, la tenemos.
Tenemos el calor específico del aluminio. Lo tenemos porque yo ya se los había indicado. De todas maneras, yo vuelvo y les doy como tal esa tabla. La temperatura de equilibrio es lo que vamos a hallar, o sea que esa no la tenemos. La temperatura inicial del objeto la tenemos, la masa del café la tenemos, el calor específico del café lo tenemos porque es el mismo del agua, ¿sí? Y la temperatura inicial del café también la tenemos. Entonces de ahí yo lo que tengo que hacer es despejar la temperatura de equilibrio. Bien. Entonces, al yo hacer el despeje, digo que la temperatura de equilibrio es igual al calor del aluminio o el calor de ese objeto por la temperatura del aluminio, ¿bien? Más el calor del café por la temperatura del café, y eso lo divido por el calor del aluminio más el calor del café. Bueno, ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué se hizo la masa? Recuerden el valor de las masas. Masa del objeto 0.15 kilogramos, masa del café 0.15 kilogramos. ¿Qué se hicieron las masas al yo hacer este despeje? Pero no se tacharían, ¿Por qué? pues porque son iguales. Muy bien. En términos semejantes. Efectivamente. Entonces, si ustedes ven esta ecuación de aquí arriba, la masa del objeto y la masa del café, si yo paso la masa, digamos, en este caso de la ecuación de un lado hacia otro, me queda una dividiendo a la otra. Pero como son iguales, pues simplemente yo lo que puedo hacer es eliminarlas. ¿Listo? Entonces, por eso en este caso se eliminaron las masas. ¿Bien? Ok. Entonces, ya tengo como tal mi ecuación para poder despejar. Entonces simplemente digo que la temperatura de equilibrio es igual. Entonces decimos que es el calor del aluminio por la temperatura inicial del aluminio. El calor del aluminio tiene un calor específico de 900 joules sobre kilogramos por grado centígrado. Y lo multiplico por la temperatura del aluminio inicial, que era de 18 grados. Más el calor del café, habíamos dicho que era el mismo calor del agua, que es 4186 joules sobre kilogramo por grado centígrado, multiplicado por la temperatura del café, que fue de 75 grados centígrados. Y todo eso lo voy a dividir entre el calor del aluminio, que fue 900 kilogramos joules sobre kilogramos por grado centígrado, menos 4186 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Recuerden que como aquí abajo también me va a dar negativo, lo que yo hago es tomar lo positivo, ¿listo? Bien. Hago lo mismo que lo que les había dicho. Bien. Listo. Resulta que al hacer ese cálculo, yo puedo eliminar esto, esto, esto y esto. ¿Bien? Y me queda, o ese valor que me va a dar, va a quedar en grados centígrados. ¿Sí? Entonces, el valor total de esa temperatura de equilibrio es igual a 64,91 grados centígrados. ¿Listo? Preguntas. O sea, al hacer todo este cálculo en la calculadora, 900 más 4186 dividido 900 menos 4186, esto les va a dar un valor negativo, ¿sí? Pero recuerden que ese valor lo vamos a tomar positivo.
Y ese valor en la calculadora les debe dar 64,91 grados centígrados. ¿Preguntas? ¿Seguros? ¿Ninguna?